Muchas bendiciones, mis amados hermanos, bendiciones en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por poder llegar hasta sus hogares por este medio para difundir la palabra del Señor. Queremos iniciar haciendo una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo tan especial de compartir su palabra. Te damos gracias, bendito Señor, por este momento tan precioso de estar aquí delante de ti para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que pueda llegar a cada corazón, a cada vida, Señor, a cada necesidad, y que tu palabra preciosa regrese, Señor, no vacía, sino con mucho fruto que glorifique tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos estado platicando acerca de el amor que debemos de tener hacia el Señor. Y este es el tercer tema que vamos a desarrollar con respecto a amar al Señor. Y a manera de introducción queremos recordar un poquito que cuando nosotros le expresamos ese amor al Señor, lo podemos hacer de muchas maneras. Hemos platicado que aquí en la iglesia lo hemos hecho de una manera levantando nuestras manos. Hay gente, les decía yo la vez pasada, que se abraza y dice: este abrazo es para el Señor. Pero también hay personas que se entregan al servicio para el Señor. Otras personas toman de sus bienes y lo dan a la gente en una forma de amar al Señor. Pero lo más seguro para nosotros, lo más real para nosotros es lo que la palabra del Señor dice. Y entonces hemos leído en Juan capítulo 14 y verso 23, donde Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y esto nos lleva directamente a obedecer los mandamientos del Señor. Usted sabe, el libro de Éxodo está lleno de mandatos del Señor, y ahí nos enmarca 613 ordenanzas. Pero esas ordenanzas se resumen a 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Y hoy queremos, con la ayuda del Señor, poder revisar el tercer mandamiento. Recuerde que estos mandamientos a través del tiempo han ido teniendo modificaciones. Es decir, un mandamiento lo dio el Padre en Éxodo 20, luego aparece el Hijo Jesucristo y Él le da ciertas modificaciones a este mandamiento, y luego viene la era del Espíritu Santo, que es el Paracleto que vino cuando Jesucristo se fue. Y cuando este mandamiento sufre estas modificaciones, nosotros podemos, por medio de todo ese conocimiento, saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces la suma de esa palabra, como lo dice el libro de los Salmos, la suma de tu palabra es la verdad. Al sumar nosotros todos esos mandamientos, podemos darnos cuenta qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces vamos ahora a revisar el tercer mandamiento, y yo le invito, si usted tiene su Biblia, a que la abramos en Éxodo capítulo 20 y versículo 7. Y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fíjense que esto nos lleva a pensar de que cuando nosotros hacemos una promesa, hacemos un juramento, definitivamente debemos de cumplirlo. Pero déjeme decirle qué es juramento. El juramento es una promesa que se hace entre dos partes, pero poniendo de testigo a alguien mayor. Y regularmente nosotros ponemos de testigo a Dios. Tal vez usted recuerda cuando era niño y uno le decía algo a otro niño, el niño le decía: no te creo. Y uno le decía: te lo juro por Dios. Y hacíamos la señal de la cruz, ¿verdad?, con nuestros deditos, y nos los poníamos así y besábamos nuestra mano, ¿verdad? Y entonces, bajo esa señal, bajo ese juramento, el otro niño creía. Pero ahora la Biblia nos manda a que nosotros tengamos cuidado en no tomar el nombre de Dios en vano, porque hay personas, existen aún, y lamentablemente aún en nuestro medio, la iglesia, personas que juran y están jurando una mentira. Y eso definitivamente es tomar el nombre de Dios en vano. Creo que hay otras formas que tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero expresiones que tenemos. Por ejemplo, algo nos sale mal y decimos: ¡ay, Dios!
Esa es una forma de invocar el nombre del Señor, pero una forma de reclamo. También cuando por ejemplo, algo se está quemando, decimos, ¡ay, Dios mío! Y estamos invocando el nombre del Señor por cosas que tienen una solución parcial. Entonces tenemos que tener cuidado de que el nombre del Señor no debe de tomarse en vano. Déjeme decirle que en el Antiguo Testamento empezaron los juramentos. Las personas invocaban el nombre del Señor y hacían juramento entre una persona y otra. Pero déjeme decirle que el Señor también hizo un juramento. Y a mí se me ocurre pensar de que allí la gente aprendió a hacer los juramentos. Ahora déjeme hacerle el panorama. Ahí está Abraham llevando a su hijo a ser sacrificado. Dios le había dicho, ofréceme a tu hijo, al que amas, a Isaac, ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham se va, llevan la leña, llevan el fuego y van dispuestos a ofrecer ese sacrificio. Usted sabe la historia, yo no le voy a relatar todo, pero cuando ellos llegan al monte, dice que Abraham toma el cuchillo, lo levanta y cuando está a punto de sacrificar a su hijo, entonces un ángel viene y le dice, detente, ahora sé que me amas. Pero seguidito de eso, Dios hace un juramento y le dice, por cuanto me has demostrado que me amas. Pero mire lo interesante, lo que a mí me provoca una situación especial. Dice que Dios se paró, levantó su mano y empezó a buscar a alguien por quien jurar. Pero ¿qué le parece? Que no encontró a nadie. Y entonces dijo él, no hay nadie tan grande como yo. Entonces voy a jurar por mí mismo. Y eso conmueve mi corazón porque nosotros nos hemos acercado a Dios, al único Dios, al verdadero Dios, al santo, al perfecto, como dirían los dominicanos, al de verdad. Hemos estado entonces caminando en los caminos perfectos del Señor. Y este juramento que el Señor hace, le enseña a Abraham cómo debe de hacerse. Y entonces Abraham tiene la idea ahora de los juramentos. Ahora Isaac ya está grande. Isaac dice que tiene 40 años y todavía no se ha casado. Entonces Dios decide a Abraham buscarle una esposa. Llama a su siervo más antiguo y le dice, quiero que coloques tu mano debajo de mi muslo y me jures que vas a ir a la tierra donde yo vine y vas a traer una esposa para acá, para mi hijo Isaac. Pero note usted que Abraham aprendió del juramento de Dios y ahora trae el juramento para él mismo. Entonces este juramento sería del criado hacia Abraham. Quiere decir que el criado le hizo un juramento a Abraham que iba a hacer lo que él estaba enviando. Eso podemos verlo en Génesis capítulo 24 y versículo 9. Después de esto, bueno, pasa el tiempo, usted conoce la historia y nos vamos como en una línea de tiempo. Y ahora resulta de que Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Y el que nació primero fue Esaú. Pero el Señor había dicho que el que llevaba la bendición era Jacob. Jacob estaba anhelante de la bendición de Dios. Y entonces un día que él está haciendo un su guisado, aparece Esaú. Dice que ese día salió a cazar, salió a buscar la presa y no encontró nada. Y como no encontró nada, regresó cansado y hambriento. Y cuando él regresa, siente un olor agradable. Dice, ay, qué rico lo que huele, que estará cocinando mi mamá. Pero cuando él llega, se da cuenta que es su hermano el que está cocinando. Y le dice, dame un poco de ese guisado. Y su hermano, tomando ventaja de esto, le dice, te voy a dar, pero si me das tu primogenitura. Y él le dice, ay, ¿para qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Ah, está bueno, te la doy. Pero Jacob, más listo, le dice, júramelo, júrame que me vas a dar la primogenitura. Y dice la Biblia que en ese momento le juró. Eso podemos revisarlo en Génesis 25:33. Entonces note usted cómo el juramento sigue ahí, va continuando, va tomando lugar en la vida de los hombres.
Ahora podemos ver la vida de José. José es otro hombre que usted sabe, nació de Jacob, de los 12, él era el número 11. Y a José se lo llevan lejos. Se lo llevan a Egipto, usted sabe toda la historia, 13 años pasó en un proceso hasta que llegó a ser rey. Y cuando él llegó a ser rey, entonces él hace un juramento para con Jacob. Y el juramento era de que cuando Jacob muriera, no lo iban a enterrar ahí, sino que lo iban a llevar a enterrar a la tierra prometida. Y entonces Jacob está anciano y le dice a su hijo José, mira, le dice, quiero que cuando yo muera, tomes mi cuerpo y se vayan allá a la tierra de Canaán y me entierren. No quiero que me entierren aquí en Egipto. Y entonces Jacob, bajo la necesidad de estar seguro de que eso iba a pasar, le dijo, ahora júramelo que así va a ser. Y entonces José le hace el juramento a Jacob de que cuando él muera, lo va a enterrar en la tierra de Canaán. Y así sucedió. Entonces aquí vemos el juramento de José con Jacob. Y eso lo encontramos en Génesis 47, 31. Después de eso, podemos ver que ahora José tiene la idea del juramento. Ahora José está anciano. Su padre ha muerto y él ya está grande. Dice que llegó a ver hasta sus bisnietos. Ya estaba grande. La Biblia dice que tenía 110 años. Reúne a sus hermanos y les dice, ahora les voy a decir, a partir del tiempo, ustedes no se van a quedar en esta tierra de Egipto, sino que Dios los va a visitar y los va a llevar a la tierra prometida. Cuando eso sea, quiero que se lleven mis huesos de aquí. No quiero que me vayan a dejar aquí. Me llevan con ustedes. Y les pidió que le hicieran un juramento, que le juraran por Dios. Entonces, aquí el juramento es de los 11 hermanos para el caso de José. Eso está en Génesis capítulo 50 y versículo 25. Pero lo que yo quiero que vean es que el juramento se fue dando a través de las familias. Luego de eso, aparece ya el pueblo de Israel dentro de la tierra de Canaán, están viviendo bien, y aparece un hombre llamado Sansón. Este hombre, Dios lo visitaba, y cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, dice que tomaba fuerza, y tomaba autoridad, y podía destruir muchas cosas. Pero Sansón fue engañado por los filisteos. Él llegó con sus padres a pedir a una mujer, y le dijeron, está bien, te la vamos a dar. Pero al final de todo, no le dieron a la mujer. Cuando él llegó a reclamar a la esposa, el hombre, el suegro, le dijo, yo pensé que ya no la querías, y entonces se la di a otro. Cuando Sansón ve esto, dice, les juro, fíjese, vuelve a usar el juramento, les juro ahora de que les voy a hacer mal, pero este juramento es por causa de ustedes me provocaron a hacer eso. Eso lo podemos ver en Jueces, capítulo 15 y verso 7. Y entonces vea usted cómo el juramento sigue avanzando. Hasta ahí podemos ver que los juramentos estaban en el nombre de Dios, pero tenían cierto respaldo de que era verdad lo que iba a suceder. Después de esto, nosotros podemos ver que la Biblia señala que empezaron a surgir los reyes. Y surge el primer rey, el rey Saúl. Y este rey Saúl dice que mandó a quitar a todos los adivinos, a todas las brujas, a todos los que consultaban a los muertos, los mandó quitar de la tierra. Pero cuando él se portó muy mal, Dios ya no le habló de ninguna manera. Consultaba a Dios y Dios no le contestaba. Entonces dijo, no tengo más que acudir a alguien que invoque a los muertos. Y acudió a una mujer que era pitonisa. Él se fue disfrazado y le dijo, quiero que me invoques a un muerto, que llames a quien yo te diga. Aquella mujer empezó a hacer sus cosas, me imagino yo, aquella olla que ponían a hervir, ¿verdad? Y le echaba montes y cosas. Y de repente le dice, quiero que me llames a Samuel. Y cuando aquella mujer ve que Samuel se presenta,
dice que se asustó, se admiró y le dijo: tú eres Saúl, le dijo, tú eres el rey Saúl. Y el rey Saúl ahí le hace un juramento, le dice: te juro por Jehová que nada te va a pasar, porque en ese tiempo Saúl había acabado con todos los adivinos. Pero a lo que voy es que el juramento continuaba, la forma de jurar continuaba. Luego pasa la vida de Saúl y ahora viene David como rey. Cuando David está como rey, entonces usted sabe, él cometió una falta muy grande con Betsabé. Y cuando él cometió esa falta, tuvo un fruto, un hijo. Pero cuando ese hijo estaba pequeñito, él mismo por su boca, David, declaró de que el que había hecho mal debía morir. Dios le dijo: no vas a morir tú, pero el fruto de ese pecado, tu hijo va a morir. Entonces él se desespera, el niño entra en gravedad, lo tienen grave, y él dice que se postra, pensando convencer a Dios de que cambiara, apelando a su misericordia para que cambiara. Los ancianos se acercan a él, los consejeros del rey, y le dicen: por favor, rey, levántate, come pan. Y él les hace un juramento, les dice: les juro por Jehová que no voy a comer pan, ni voy a beber nada, mientras que esto no se resuelva hasta el anochecer. Entonces vemos cómo el juramento seguía avanzando a través de las generaciones. De ahí podemos ver a Salomón, que también declaró un juramento con su hermano Adonías. Adonías quiso tomar el trono, y el trono le pertenecía a Salomón. Cuando le llevaron la noticia a Salomón, dijo: bueno, voy a perdonar a Adonías. Y lo dejó ahí. Pero en eso, Adonías le hizo una petición que ofendió al rey Salomón. Y entonces Salomón dijo: juro por Jehová que este hombre ha de morir por lo que pidió. Y eso lo podemos ver en Primero de Reyes, capítulo 2 y verso 23. A lo que los voy llevando, hermanos, es que los juramentos seguían. Y esto tenía que tener una modificación cuando Cristo viniera. También el rey Herodes, recuerdan ustedes, ya en los tiempos de Cristo, le juró a Salomé, aquella que le había bailado el baile de los 7 velos, que le iba a dar aún la mitad de su reino si se lo pedía. Usted sabe, ella pidió, pero la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces los juramentos se vienen desde el tiempo de Abraham hasta los tiempos de Jesús. Todos eran juramentos. Pero ahora aparece el Hijo de Dios. Y usted sabe que el Hijo de Dios viene para poder cambiar, para poder darle el verdadero significado. La Biblia dice que Jesús dijo: yo no vengo para abolir la ley, no vengo para hacerla nula, vengo para darle el verdadero significado, la verdadera interpretación. Entonces ahora aparece Cristo. Ahora la pregunta es: ¿qué dice Cristo acerca de los juramentos? Entonces esto lo podemos revisar en Mateo capítulo 5, versos 33 al 37. Como es muy larga la lectura, yo le he resumido acá lo que el Señor dijo. Y Él dijo primero que no debíamos de jurar por el cielo. Fíjese que cuando la palabra dice que no, es un no rotundo. Y si Jesús lo dijo, se establecía como una ley. Entonces Él dice: no debes jurar por el cielo. ¿Cuál es la razón? La razón es porque es el trono de Dios. Entonces fíjense que a partir del tiempo que había pasado, dejaron de jurar por Dios, pero empezaron a jurar por otras cosas. Los fariseos decían: te juro por el templo de que esto es así, te juro por el altar del sacrificio que esto es así. Y entonces empezaron a modificar los juramentos. Ya no invocaban a una persona sublime, alta como Dios, sino que invocaban otras cosas, seguramente porque el juramento era falso. Como aquella mujer que le preguntaron, ¿verdad? ¿Eres soltera?, le dijeron. Sí, le dijo. ¿Me lo juras? Te lo juro por mis hijos. Entonces no era tan soltera, ¿verdad?
Entonces noten cómo los fariseos habían modificado eso y ya no invocaban el nombre de Dios, sino que invocaban otras cosas con tal de saltarse la responsabilidad de cumplir y poder dejar el juramento como algo vano. Entonces Jesús aparece y les dice, no juren por el cielo. Quiere decir de que había gente que juraba por el cielo. Usaba la palabra, te juro por el cielo que así es. Pero Jesús dice, no juren por el cielo porque es el trono de Dios. Esto es que pertenece a Dios. El cielo entonces es el trono de Dios y pertenece a Dios. Nosotros debemos de tener cuidado entonces de no tomar el nombre de Dios en vano jurando por el cielo. También Jesús les dice, no juren por la tierra, porque la tierra es el estrado de los pies del Señor. A mí me gustaba mucho, mis hermanos me decían, a mí se me imagina que la tierra es esa alfombrita que a uno le gusta poner a los pies de la cama, donde uno se baja y no toca el suelo, sino solo la alfombrita. Y entonces la Biblia declara que es la alfombra, es el estrado de sus pies. Pero cuando vemos la magnitud del universo, yo creo que la tierra le queda pequeña todavía al Señor, ¿verdad? Porque comparada con el universo es apenas un puntito azul donde vivimos. Pero Jesús aquí está diciendo que no juremos por la tierra porque es el estrado de sus pies. Dice que tampoco se jure por Jerusalén. Había gente que decía, te juro por Jerusalén, que así es. Pero dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Entonces no se podía jurar tampoco por esa ciudad. Dice, no deben jurar tampoco por su cabeza. Es decir, no puedo decir, en mi caso, decir, te juro por mi vida, ¿verdad? Que así va a ser. Porque yo no soy dueño de mi vida. Dice, no juren por su cabeza, porque no pueden hacer de su cabeza ni un cabello blanco, ni un cabello negro. Alguien dirá, hermano, pero ahora sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Me echo un tinte y ya me pongo del color que yo quiera. Pero fíjese que aquí está hablando el Señor. Que yo me ponga en esta posición, y diga, miren, pues pongan atención, ahorita mi cabeza se va a volver blanca y con mi fuerza y se vuelva blanca. Eso no lo puedo hacer. Tampoco el que ya está peinando canas, ¿verdad? Diga, no, y ahora se me va a poner negro y miren, eso no se puede. Entonces, si eso tan sencillo no lo podemos hacer, entonces no debemos de jurar por nuestra cabeza. Y luego él termina diciendo esta declaración. Dice, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, porque todo lo que es de más de esto, de mal procede. Y entonces aquí aparecen las palabras intermedias, porque si no se da un sí o si no se da un no, hemos inventado palabras y la palabra es tal vez. Hermano, ¿vas a ir al culto? Tal vez. Ese tal vez a mí no me dice nada. No puedo estar seguro que va a llegar y no puedo estar seguro que va a faltar porque es un tal vez. Hermano, ¿vas a ir a predicar? Quizás. Ese quizás también es una situación que no me dice nada, ni me dice sí, ni me dice no. Hoy el Señor nos está enseñando a que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Porque todo lo que se sale de esto, dice el Señor hablando, de mal procede. Por eso nosotros debemos de tener cuidado a la hora de que hablamos. Y yo, añadido a esto, quisiera decirles que cuando nosotros estamos muy contentos y cuando nosotros estamos muy enojados, no debemos tomar decisiones. Porque ahí estamos siendo movidos por el momento, por la alegría, por la emoción, y eso no está bien. Por ejemplo, usted acaba de recibir su sueldo y de ajuste le dieron su bono 14 y de ajuste le dieron el bono familiar del gobierno. Y entonces usted tiene la bolsa bien llena, ¿verdad? Y está contento. Y entonces aparece uno de sus hijos y le dice, papá,
me vas a comprar el celular que me dijiste. Y como usted está contento, toma la decisión y dice, sí, mijo, yo te lo voy a comprar. Y ahí está que cuando usted se da cuenta, el hijo quiere un celular de a 5,000 quetzales. Y entonces dice usted, ¿cómo fue que le dije que sí? Y entonces ese sí que usted dio debe respaldar, porque la Biblia dice que nuestro sí debe ser sí. Pero fíjese, tomó la decisión cuando usted estaba contento. Ahora, también se puede tomar una decisión cuando uno está enojado. Creo que a todos en nuestra vida en algún momento nos pasó alguna decepción amorosa. Cuando queríamos a aquella chica y esa chica quería a otro, ¿verdad? Qué decepción. Y cuando nos enteramos de eso, nos enojamos de tal manera que puede surgir una palabra y decir, nunca más me voy a enamorar, nunca más me voy a fijar en una mujer, nunca más me voy a casar. Y esas son decisiones que se están tomando en un momento de enojo. Puede convertirse en un juramento. Y la Biblia nos está enseñando ahora que no debemos de tener juramentos, no debemos de jurar, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque después aparece el joven a la vuelta de los 30 años, ministrándose con el pastor y diciéndole, pastor, ¿qué hago? A las personas que quiero, que pretendo, se me mueren. Que no nos va a pretender a nosotros, ¿verdad? Entonces, qué bonito es que la palabra hoy nos enseña que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Y Jesús lo modifica cuando Él dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Esto nos lleva a meditar directamente en cómo tomamos nosotros las decisiones. Cuando vamos a decidir algo, por muy pequeño que sea o por muy grande, debemos de meditar antes cuál va a ser nuestra respuesta, porque nos puede traer problemas. La Biblia dice también que cuando nosotros hemos dado nuestra palabra, debemos de cumplir. No debemos de dejar de cumplir aquello que hemos ofrecido. Aunque, dice la Biblia, nos vaya mal. Fíjese, le pongo un ejemplo y con esto vamos terminando. Si yo vengo y digo, mire, fíjese que voy a hacer un negocio y de ese negocio que voy a ganar 1,000 quetzales, le voy a dar a usted 500. Fíjese, estoy dando una palabra. Y la persona dice, bueno, está bien, voy a ganar 500. Y entonces hacen el negocio, ponen cada quien sus partes y ella está segura que va a ganar 500. Pero cuando usted se da cuenta, el negocio no sale como se pensó, se gastó más en los trámites y le queda a usted una ganancia de 700. ¿Ahora qué va a hacer? Decir, ahora vamos a partir los 700 porque ni modo, ¿verdad? No, usted dio una palabra. Y la Biblia dice que aún que nos vaya mal, debemos de cumplir lo que dijimos. Entonces lo correcto en este caso es, 500 te ofrecí, aquí están tus 500. Yo me aguardo mis 200 con mi lección. Fíjese, con mi lección. Porque para una próxima yo sé que usted no va a ser así. Usted le va a decir, mira, vamos a hacer un negocio. La tentativa son 1,000, pero si salieran 7, vamos a la mitad. Es mejor, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando en esos casos, cuando salimos perdiendo, debemos de cumplir nuestra palabra. Aquí podríamos meternos directamente a los matrimonios, ¿verdad? En los altares decimos, ¿verdad? Sí, acepto. Sí. ¿La va a querer para toda la vida? Sí. Con toda nuestra boca y todos nuestros dientes, ¿verdad? Sí. Vaya que no es como le dijeron a aquel hermano que lo estaba casando un norteamericano, ¿verdad? Y le decía, la amarrarás, en vez de decirle la amarás, ¿verdad? Sí, decía el otro, ¿verdad? Sí. Pero realmente el compromiso que se hace es sí y para toda la vida. Cuando los problemas vienen, debemos de cumplir nuestra palabra. Pero aquí ya nos metemos al área de matrimonios. Vamos a dejar ahí y agradecemos mucho al Señor este tiempo, invitándole para que usted ahí en su casa medite qué palabras ha dicho y que debe de cumplir.
Y yo le voy a hacer un reto en esta hora. Y el reto es, si usted le dijo a Jesús sí, debe de cumplir su palabra, debe de seguirle, aún en estos tiempos difíciles, aún en estos tiempos de decadencia, aún en estos tiempos de no poder venir al templo del Señor. Si usted le dijo sí al Señor, debe decirle sí para siempre. Eso implica buscarle, eso implica orar, eso implica leer su palabra ahí donde usted pueda. Y usted, amigo, que dijo un día sí y después dijo no y se fue al mundo, es el momento de regresar a los caminos del Señor, para que su sí sea sí. Y entonces, como dice el mismo Señor, entonces agradará mi alma. Entonces la invitación es para que nuestro sí se mantenga en la búsqueda del Señor. Yo quiero que me acompañe a orar y le demos gracias al Señor por esta palabra. Gracias te damos, bendito Señor. Eres tan bueno, eres tan bello, tan precioso, Señor, que siempre tienes algo para hablarnos a nuestra vida. Nosotros queremos que nuestra boca pueda decir sí y nuestra actitud también pueda decir sí. Y que cuando digamos no, también sea un no rotundo. Ponemos en tus manos cada vida, Señor, que ha sido bendecida por medio de este mensaje y que pueda confrontarnos y llevarnos a la verdad siempre de tu palabra. Gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos, hasta donde se encuentren, y nos miramos en una próxima.